Bienvenidos a una nueva edición del programa Desde el Colegio. Les saluda Angélica Rodríguez de la Dirección de Comunicación y Mercadeo del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. En esta oportunidad me acompaña el licenciado Dagoberto Cibaja, con quien vamos a conversar sobre temas registrales. Antes de iniciar el tema, permítanme presentarles a nuestro invitado de lujo. El señor Cibaja es miembro de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Derecho Notarial, abogado y notario de la Universidad de Costa Rica, egresado del INCAE del curso de Alta Gerencia. Trabajó en la Dirección General del Registro Nacional. Bienvenido, don Dagoberto, ¿cómo le va? Gracias, muy bien, gracias. Darle un saludo a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven. Darle las gracias a ustedes por la invitación. Aquí estamos en lo que le podamos servir. Muchas gracias. Para iniciar, nos gustaría saber ¿qué es la actualidad notarial y registral? Es muy importante explicar sobre este tema, porque la gente oye que tengo que ir donde el notario, lo confunden con el abogado, no entienden de qué se trata realmente o la importancia que tiene cuando se acude al notario. El notario público es un funcionario público, aunque él actúa en el ámbito privado, es funcionario público porque hay una potestad que le da el Estado, que es de fedatario público. ¿Qué es que lo hace fedatario público? Es que él lo que diga se entiende como una verdad absoluta. Por eso es importante, porque hay actuaciones y la mayoría de las actuaciones que él realiza es de creerle realmente que las está haciendo correctamente. Por ejemplo, cuando él realiza un acto o contrato en su protocolo, una escritura pública se llama, él dice, comparecen ante mí fulano de tal, él ya verificó la identidad de fulano de tal y está dando fe que es esa persona que está ahí. Entonces es muy importante el notario público por la actuación que él tiene en la vida jurídica del país, en la seguridad jurídica que él otorga en toda su actuación. Y sobre todo para instituciones como la institución registral, que creo yo que es con la que más tiene una incidencia fuerte, porque los dos complementan una actividad que es muy importante en la seguridad jurídica del país. Perfecto. ¿Cuál es la principal función que tiene el Registro Nacional? Ok, como les explicaba, el notario es el que realiza todos estos tipos de actos que al final llegan al registro para inscribirse. Pero el registro tiene una función fundamental, y así lo dice la ley sobre inscripción de documentos en el registro y la ley de creación del Registro Nacional. La función primordial del Registro Nacional es dar seguridad jurídica. ¿Cómo da la seguridad jurídica? Por medio de la inscripción de derechos, que previo a su inscripción ha sido toda una revisión, hay una calificación, hay todo un proceso para determinar si se puede o no se pueden inscribir estos derechos. Una vez inscrito el derecho, el otro paso fundamental es la publicidad del derecho. ¿Por qué la publicidad del derecho? Porque dentro del derecho registral hay unos principios que rigen el derecho registral y uno de ellos es el de que la publicidad registral tiene fe pública. Entonces volvemos al tema de la fe pública, que la publicidad registral se considera cierta, se considera una verdad real. Entonces esa publicidad es una forma de oponer el derecho inscrito a todas las personas. Por eso es muy importante la publicidad registral. Pongo de ejemplo, y lo más común que todos manejamos es las propiedades, las casas, los vehículos. Entonces, ¿qué hace la gente o qué hace cuando se está negociando o para defender su derecho? La gente entra al registro y determina de quién es el vehículo por el número de placa, o determina la propiedad por el número de finca, o por algunas otras formas de encontrar el derecho inscrito. Y una vez que tiene la publicidad de ese derecho inscrito, ya lo toma como cierto. Entonces, cuando revisa un vehículo, por ejemplo, dice el vehículo es de esta persona y es de esta persona, es una verdad. Y así lo cree, y entonces eso da mucha seguridad jurídica en todo el tráfico, tanto de bienes muebles, de bienes inmuebles y de todos los derechos que el registro tiene inscrito. Bueno,
Háblenos sobre el rol del notario en este tema. ¿Cuál es la importancia de la función notarial para el registro? Ok, como lo explicaba al principio, los dos se complementan. ¿Por qué? Porque en el ámbito comercial, en el tráfico de los bienes, el notario tiene un rol fundamental, porque el notario es el que tiene la inmediatez con las personas que están elaborando el acto o el contrato que va a llevarse en algún momento al registro para su inscripción. Entonces el notario debe verificar una serie de aspectos, empieza como a perfeccionar el acto, a hacerlo un acto totalmente válido jurídicamente. Y entonces el notario, en ese rol, en esa función que él tiene, él verifica que los impuestos estén al día, él verifica que las partes que están compareciendo ante él o que vienen a hacer un acto o contrato son realmente esas personas. Él verifica aspectos del bien que se está negociando en ese momento. Claro, entonces todo eso él lo tiene que verificar previo a realizar el acto o contrato. Después, si todo está correcto, él, como les explicaba, en su protocolo hace la escritura pública. Esa escritura pública que él hace queda asentada en el protocolo del notario. Y de ahí el notario expide un testimonio. Eso es muy importante porque ese testimonio que el notario expide es el que lleva al registro para que se inscriba. No tiene sentido, vamos a poner un ejemplo, que el vehículo placa 100.000, que es de una persona, que es de Juan, Juan viene y se lo vende a Pedro. Entonces, muy bien, ellos negocian en cuanto vale, todo el cuento que ya conocemos, van donde el notario hace todas las verificaciones y entonces realiza el contrato, la venta del vehículo de Juan a Pedro. Entonces, ahí todavía no queda en nada, porque si te vas al registro, en el registro todavía el vehículo es de Juan, pero ya Pedro se lo compró. Entonces, ahí hay una situación privada entre Juan y Pedro y el notario, que ya el vehículo se vendió. Pero ¿cómo le decís a las demás personas que el vehículo ya no es de Juan, sino que es de Pedro? Entonces ese documento que el notario, el testimonio que va a expedir de la escritura pública, lo lleva al registro. El registro hace una calificación del documento, pero ve que importante, el registro ya le cree al notario lo que está diciendo. Ya le cree al notario que dice que Juan estuvo ante él y que Juan dijo que le vendía ese vehículo a Pedro y que Pedro dijo que estaba de acuerdo en X cantidad de dinero y que él aceptaba. Entonces ya el notario, todo eso que está diciendo, para el registro es una verdad absoluta, es cierto. Ya se puede llevar a cabo el traspaso. Claro, entonces eso es importante explicarlo porque ya la gente va entendiendo la temática o el mecanismo que se utiliza en esto. Y ya el registro entonces lo que hace es calificar el documento, pero lo califica en otros aspectos, como que si tiene gravámenes, que si pagó los derechos y timbres, que si el dueño que viene vendiendo de verdad es el dueño que está en el registro, que si están todos los datos correctos. Entonces esa calificación termina de hacer un examen del documento y si procede, si todo está correcto, el registrador procede a inscribirlo. Entonces ya el vehículo no va a aparecer a nombre de Juan, sino ya va a aparecer a nombre de Pedro, va a indicar todos los datos, eso es muy importante, en el registro siempre queda toda una bitácora, una trazabilidad de por qué documento, ante qué notario, cuál es el documento, si quieren sacarle copias, si quieren ir a ver la escritura pública en el protocolo del notario, si hay interés ya, porque hay alguna situación que se tenga que revisar, entonces todo eso lo pueden verificar, pero ya el registro, ese vehículo se vendió y ya no es de Juan, sino que es de Pedro, pero ve todo el proceso que se llevó entre el notario en la formación del contrato y el registro cuando le llega el documento para realizar su inscripción. Explíquenos ahora, por favor, a qué nos referimos cuando hablamos de un registro público. Bueno, es ampliar un poquito más lo que les explicaba al principio, que es fundamental. Yo creo que los registros públicos son fundamentales por la seguridad jurídica que generan. Si realmente nosotros hacemos un análisis de la cantidad de movimientos, tanto en traspasos, en prendas, en hipotecas, en lo que todo es el área financiera, los préstamos que se dan, todos los movimientos que se dan en el mercado de todo este tipo de derechos, de valores, para la economía del país es fundamental el derecho registral y es fundamental el registro público.
Igual dentro de ese rol están los notarios, ¿verdad? Que ahí están haciendo su papel importante, y entonces el registro da una gran seguridad, porque realmente hay una alta credibilidad de la actividad registral. La mayoría de las personas, y eso nos pasa a todos nosotros que hemos tenido la experiencia de comprar un vehículo, de comprar una casa, de hacer una sociedad anónima, el área de la propiedad intelectual, que es un poco nueva y desconocida, pero que también, si alguien quiere escribir una patente, cómo traspasar esa patente, un nombre, un derecho de autor, una canción, una fotografía, todas estas cosas son bienes que son importantes en el comercio, tienen un valor y ese valor hay que protegerlo. Entonces el registro lo inscribe y son valores, son derechos que están ahí, que realmente se publicitan. ¿Para qué? Para decirle a la gente, esta fotografía la sacó tal persona, este vehículo es de tal persona, la propiedad también tiene su dueño, y entonces de esa forma se oponen todos los derechos inscritos, se publicitan todos esos derechos inscritos para que la gente conozca de quién son y que realmente no tienen que tratar de tenerlos como suyos. Y además entonces se está protegiendo al propietario, que está tranquilo, sabiendo que el bien está inscrito en el registro y que hay una oponibilidad para que nadie se le quiera hacer dueño. Pasan sus cosas, ¿verdad? Que ese es un tema que se puede conversar, pero realmente la estadística es mínima y la gran mayoría de las transacciones y la gran mayoría del tráfico comercial de todos los bienes inscritos es muy importante. Estaba mencionando muchísimos trámites que realiza el Registro Nacional, pero ¿cuánto demora el que cada uno de esos trámites se lleve a cabo, o va a depender de cada situación? ¿Cuál es el plazo que tiene el registro para...? Bueno, normalmente el registro tiene aproximadamente 8 días para tramitar un documento. Todo eso depende de la complejidad del documento, depende del registro, depende del procedimiento en los trámites, porque no podemos hablar lo mismo de algunos documentos que se necesitan inscribir y hay que publicar un edicto. Entonces hay plazos entre la publicación del edicto, el plazo que se da para la oponibilidad, el cumplimiento de ese plazo para empezar a seguir con el trámite, si hay oponibilidad, conocer, en el caso de eso se da sobre todo en el área de propiedad intelectual. En el área de los vehículos, en el área de las propiedades, es un documento, como decíamos ahora, que se presenta, que es un documento notarial, y prácticamente lo que se hace es calificarlo y determinar si cumple con todos los requisitos, y si cumple, proceder a inscribir. Depende de la complejidad del documento, pero normalmente hay 8 días para que ese documento sea tramitado y se le devuelva al notario, para que el notario verifique si se quedó inscrito o si todavía tiene que corregirle algún de los defectos anotados para que lo vuelva a presentar. Yo creo que el registro tiene un trámite ágil, realmente dura poco. Hay de todo, hay registradores que están atrasados, hay registradores que van totalmente al día, pero por lo menos hay una media, y así lo establece la ley, de los 8 días. Entonces siempre se trata de que se mantenga ese plazo en el trámite de inscripción de documentos. También el registro pide certificaciones, copias, hay una serie. La publicidad se da de muchas formas. La certificación es un medio, las copias es otro medio, los análisis y los estudios que se hacen de los documentos que se han tramitado también es importante. Todo eso está siempre en la publicidad registral, y sobre todo hay un sitio que yo creo que es el portal del Registro Nacional, donde por ahí se pueden adquirir algunos trámites, algunos requisitos, por ahí se pueden ver o se pueden consultar también gratuitamente muchos derechos inscritos. Entonces, realmente en Costa Rica el Registro Nacional ha sido muy eficiente y hay una publicidad muy buena y casi inmediata de todos los derechos inscritos. Les cuento esto porque hay países que la publicidad no es abierta. Nosotros tenemos una publicidad abierta, cualquiera puede ingresar al registro y puede consultarlo. En otros países tienen que determinar que hay un derecho, que hay un interés para consultarlo, duran días, tienen que analizarlo para ver si le dan la certificación o no le dan la certificación. Entonces es más engorroso, es más difícil, no hay una publicidad tan inmediata como la que tenemos en Costa Rica.
Eso, por dicha, el Registro Nacional ha sido muy eficiente. Entonces, tenemos esa suerte de que lo tenemos acá en Costa Rica. Don Dagoberto, este programa es un programa abierto, nos escuchan y nos observan no solamente abogados, sino también la ciudadanía en general. ¿Qué mensaje le daría a personas que nos están viendo, que nos están escuchando y que quizá quieren en un futuro o en este momento están empezando sus estudios para convertirse en notario o notaria? Bueno, el tema del notariado es un tema bastante delicado, porque yo cuando tuve la oportunidad de dar clases, lo primero que les decía a los alumnos era que lo más difícil de ser notario era tener conciencia de la responsabilidad que se tiene cuando el Estado le dice usted es fedatario público. O sea, lo que usted diga en los estrados va a ser cierto. Usted va a tener que levantar actas, en algún momento un acta de una situación difícil, que esa acta va a ir a dar a un juzgado en un proceso. Usted va a tener que hacer documentos para el registro normalmente, va a tener que hacer declaraciones juradas que tienen diferentes destinos. Entonces, lo importante siempre es saber la responsabilidad que tiene un notario cuando da fe pública, y entonces ahí hay que tener una gran ética, ¿verdad? Ser realmente muy cuidadoso de lo que usted va a decir, porque eso puede tener mucha incidencia y sobre todo la responsabilidad que se tiene encima de ello. Eso también nos lleva a que las personas sepan escoger el notario público. Hay muchos notarios públicos. En Costa Rica, para bien o para mal, tenemos un número abierto de notarios. Esto porque hay países que tienen un número cerrado de notarios. Lo tienen de acuerdo a la cantidad de habitantes por sectores o lo tienen de acuerdo al territorio. De acuerdo al territorio tienen ciertos notarios en ciertas partes. Por ejemplo, en España creo que son 400 notarios en un país tan grande y con tantos habitantes en todo el territorio nacional español. En Costa Rica andamos entre los 8.000 y 9.000 notarios en un territorio tan pequeño y como con 5 millones de habitantes. Entonces, cuando hay una gran cantidad de notarios, el asunto es un poco delicado. Por dicha, en Costa Rica la gran cantidad de notarios que tenemos son muy honestos, la gran mayoría son muy honestos, son muy responsables, entonces eso nos da tranquilidad, pero por ahí salta uno, ¿verdad?, que no debiera ser. Entonces en eso hay que tener cuidado a la hora de escoger el notario. Decimos que a veces lo barato sale caro. Si queremos ir a pagar cualquier cosa ante un notario, no sabemos qué va a pasar, entonces es mejor buscarse un notario, pagarle lo que corresponde. Hay una tabla sobre los honorarios para notarios, hay que pagar de acuerdo a la tabla, así se tiene que cobrar, y entonces eso, por a veces andar buscando lo menos, entonces hay problemas, no te llevan el documento a inscribir, no se inscribe, está lleno de defectos, y te da una serie de problemas. Entonces yo creo que las personas deben de tener mucho cuidado al escoger el notario. Segundo, el notario es un asesor, es totalmente imparcial. Entonces el notario, cuando llegan las partes a hacer un documento, el notario debe asesorarlos, independientemente de cuál sea el que va a pagar. Él debe asesorarlos, él debe hacer las cosas correctamente, él debe hacer todas las verificaciones previas a la realización del acto o contrato. Entonces, buscar bien un notario, saber un notario que sea bueno, responsable, que haga las cosas bien, y sobre todo también hacer los trámites, porque mucha gente compra un vehículo, y eso lo hemos visto. Sí, hagamos aquí un documento, te lo compro y voy, me lo llevo, cojo el carro. No, hay que ir a hacer el documento, hay que llevarlo al registro, escribir para ponerlo a nombre de la persona que lo compró. Entonces, ser muy cuidadoso también en hacer los trámites registrales, en que los bienes que se van a adquirir o lo que se esté haciendo tenga una incidencia en el registro. Entonces, también que se cumpla todo el proceso para tranquilidad de las personas. No solamente hacer lo que llamábamos el trato de palabra, que antes era, ¿verdad?, la santa palabra, sino que ahora papelitos hablan. Entonces todo tiene que estar debidamente inscrito, debidamente registrado y con la legalidad del caso. Exactamente. Bueno, don Dagoberto, lastimosamente se nos acabó el tiempo. Agradecerle muchísimo la invitación y sin duda los temas registrales son muy amplios, así que nos encantaría tenerlo más adelante en el programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias y estamos a la orden. Gracias. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Les recuerdo que pueden observarnos a través del Facebook Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, así como por nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima semana.